Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Por fin el gobierno tiene plan financiero. Esta hoja de ruta presentada hoy por el Ministerio de Hacienda reconoce que seguirá elevado el déficit fiscal y bajos los ingresos tributarios. Analizaremos estas y otras cifras de la situación fiscal con José Luis Mojica, gerente de investigaciones macroeconómicas de Bancolombia. El gas de cilindro se consolida en el país. Cada vez más hogares y más negocios consumen este combustible que ya llega al 98% de los municipios del país. De este balance de tarifas e importaciones y del panorama para este año hablaremos en minutos con Alejandro Martínez, presidente de Gasnova. Los bancos se salvaron de las inversiones forzosas. Las entidades financieras y el Ministerio de Hacienda llegaron a un acuerdo que beneficiará con más créditos y en mejores condiciones a cientos de miles de damnificados por la ola invernal. Les tenemos detalles. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de las finanzas de la nación, de las perspectivas que hay para este año y de las preocupaciones que siguen reinando entre la mayoría de analistas económicos. Saludo al doctor José Luis Mojica, él es gerente de investigaciones macroeconómicas de Bancolombia. Doctor Mojica, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, Henry, un gusto estar con ustedes en este espacio. Gracias, doctor Mojica. Pues finalmente el gobierno, y después de muchas demoras y muchas semanas de espera, presentó hoy el esperado plan financiero ajustado ya de la nación para este año 2026. Y en él, por ejemplo, para hablar de algunas cifras que aparecen en el informe, la inflación, por ejemplo, para este año, el gobierno reconoce que si el año pasado terminó en 5,1%, este año va a seguir subiendo y va a terminar posiblemente en el 5,8%. Dato ya de por sí preocupante. Totalmente, Henry, y ahí me uno un poco a lo que estabas diciendo. Llegó el tan esperado plan financiero que en esta oportunidad se demoró mucho más tiempo del que nos tiene acostumbrados y nos había tenido acostumbrados cualquier ministerio. Dentro de los mensajes, digamos, más importantes está la actualización usual de las proyecciones macroeconómicas que hace el Ministerio para Colombia, que nos entregó un mensaje en primera instancia quizás un poco más benévolo en inflación, porque lo cierto es que los analistas estamos esperando que suba más allá del 6%. Un 5,8% es a todas luces un número que luce un poco bajo frente a las presiones que nosotros y el resto de analistas, de hecho, en Colombia creen que se podrían estar gestando justamente por el incremento del salario mínimo que recordemos fue de 23,7%, un incremento sin precedentes y que a lo largo de los próximos meses pues va a estar generando un poco más de presiones alcistas sobre las tarifas tanto de bienes como de servicios. Claro, y más inflación seguramente va a significar también, doctor Mojica, más tasas de interés y seguramente puede afectar el crecimiento económico. De hecho, mire usted que en temas del Producto Interno Bruto, el gobierno ya está calculando que este año va a cerrar en 2,6% de ese crecimiento, que sería la misma cifra del año pasado. O sea, no vamos a avanzar mucho en términos de expansión de la economía colombiana. Totalmente. Y ahí es que hay muchos factores que hoy por hoy se revelan como alicientes para, digamos, leer ese crecimiento económico en el 2026. Uno de ellos, lo acaba de mencionar, tiene que ver con las tasas de interés para este año, que en un contexto en el cual la inflación va a ser más alta, pues necesariamente el Banco de la República en ese cometido juicioso, responsable de contener esas presiones inflacionarias, pues va a tener necesariamente que subir las tasas de interés. ¿Hasta dónde es la gran pregunta? Nosotros la otra semana vamos a revelar nuestras proyecciones macroeconómicas, los esperamos el martes en un evento virtual en el cual vamos justamente a contarles qué es lo que vemos para este año, que van a ser las tasas, la inflación, el crecimiento, pero que ciertamente este año, en un contexto en el cual las tasas van a subir, pues se ponen algunos entonces retos y contrapesos para el avance y esa aceleración que habíamos visto en algunos trimestres del año pasado en el crecimiento económico. Un 2,6% para este año, pero con unas tasas que van a subir bastante. Al final del día está contando una historia quizás un tanto positiva. Nosotros creemos que el consumo va a seguir siendo un motor bastante relevante para esa atracción del crecimiento, pero quizás
a la vuelta del 2027 sí vamos a ver una desaceleración mucho más marcada en esa actividad económica a la luz justamente de que esos drivers de crecimiento muy enfocados en el consumo privado, pero además en el gasto público, quizás van a tener una ralentización a la vuelta de unos 12 meses o quizás un tanto menos. De esta gráfica, doctor Mojica, me llaman la atención otras dos cifras. La tasa de cambio está estimada en alrededor de 3.915, en otro lugar aquí aparece en 3.800 pesos, pero también el petróleo, que este año se hizo un presupuesto, o más bien el año pasado se hizo un presupuesto de $68, para este año se estima en $59. Esto le va a golpear directamente a Ecopetrol, por ejemplo. Totalmente, y yo creo que ahí hay que reconocer uno de los puntos que también nos comunicó el ministerio con estas cifras, y es que todos los cálculos que se hicieron con información hasta finales de febrero, es decir, que no está recogiendo entonces toda la volatilidad que hemos visto en estas últimas jornadas y ya hace más de una semana por el conflicto en Oriente Medio, que llevó los precios del petróleo por encima de los $100 por barril. Hoy por hoy están un poco más cercanos a los 90, pero que en todo caso sí ha sido una disrupción bastante importante para las cotizaciones internacionales del crudo y que cambia un poco el panorama que quizás estaba calculando acá el Ministerio de Hacienda con un barril de petróleo mucho más abajo. Entonces, por supuesto, es un factor que vamos a tener que leer con pinzas a la luz, digamos, de este conflicto que se está gestando en Oriente Medio. Pero lo cierto es que también afecta no solamente Ecopetrol, sino el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que en un contexto en el cual los precios internacionales suben, pues entonces empieza a cocinar otra vez ese problema que en el 2022 y 2023 fue tan importante, y es el desbalance entre la cotización internacional y los precios internos. En algún punto, pues eso generó, digamos, un gasto bastante relevante para el gobierno. Casi 30 billones de pesos por año se gastaron justamente cubriendo esa brecha entre la cotización internacional y el precio interno, y lo cierto es que hoy por hoy entonces se revela un nuevo interrogante frente a lo que va a hacer el gobierno los próximos meses de cara al incremento que hemos visto en los precios, pero también lo que ha señalado en algunos frentes, y es que va a seguir reduciendo en marzo una vez más los precios internos. En el plan financiero aparece esta otra gráfica que tiene algunos datos, digamos, que son objeto de análisis. Por ejemplo, está reconociendo el gobierno en este texto que dice allí que frente al presupuesto general los ingresos se verán reducidos principalmente por la no aprobación de la ley de financiamiento, así como por una menor base de recaudo tributario en 2025. Aquí de hecho está tasando esa diferencia en cerca de 26 billones de pesos. Esto posiblemente va a agravar un poco más esas preocupantes ya cifras del balance fiscal de la nación, doctor Mojica. Por supuesto que sí, yo creo que es un movimiento, digamos, que reconoce, por un lado, esos recursos con los cuales estaba contando el gobierno cuando se pensó el presupuesto general de la nación, esos 12 billones adicionales de la ley de financiamiento que nunca fue, y entonces en cualquier caso, en este punto, sí o sí hay que reconocerlos en el balance fiscal programado para el 2026. No solo eso, sino que además un menor crecimiento económico para este año, pues por supuesto le pega directamente a los ingresos tributarios. Y de hecho nosotros creemos que posiblemente podría haber una mayor afectación, más allá de lo que está calculando el Ministerio de Hacienda, justamente porque la economía relevante en términos fiscales, esa que más aporta impuesto de renta, pues no está creciendo a un ritmo del 2,6%, como bien lo mostrabas hace un slide, que fue el crecimiento del 2025. Esa economía relevante en términos fiscales está creciendo más cerca del 1% por cuenta del difícil momento que pasa el sector de hidrocarburos, el sector de petróleo, el sector de gas, pero también el sector de carbón, que son sectores muy importantes para las rentas y para ese recaudo vía impuesto de renta en el gobierno, y que hoy por hoy pues un débil crecimiento en todo caso revela entonces unas menores perspectivas para el ingreso tributario. Un dato, el año pasado el subcumplimiento de esas expectativas de recaudo que se trazó el gobierno para todo el 2025 fueron 10 billones de pesos. Eso quiere decir que pues las expectativas quizás están siendo muy optimistas, y en tanto sean muy optimistas vamos a ver una y otra vez los cálculos del Ministerio de Hacienda quizás siendo revisados a la baja, reconociendo esa dinámica un poco más débil de los ingresos tributarios. Al final de cuentas, doctor, y viendo tanto lo que ha pasado y tanto se ha dicho en los últimos meses de las finanzas en Colombia, de la nación,
pero también viendo este plan financiero como lo plantea el gobierno, ¿usted ve mayores motivos de preocupación fiscal para este año o cree que esto en alguna medida refleja un poco de alivio? Porque se habla mucho, por ejemplo, de la necesidad de hacer un ajuste fiscal fuerte, sustancial, pero pues este gobierno ya está casi que de salida y no se ha comprometido con hacerlo. Henry, lo que nosotros pensamos ahí es básicamente que, por un lado, los datos que fueron revelados hoy por hoy no están muy diferentes a lo que en algún punto el director de crédito público nos reveló en un evento hace más de un mes y que eran justamente unos cálculos preliminares del balance fiscal para el 2026. Es un déficit para este año programado de 5,1%, que en primera instancia pareciera un poco más positivo que lo que teníamos antes, porque recuerden el año pasado el déficit fiscal programado para 2026 que nos contó el Ministerio de Hacienda que tenían sus planes para este año era más cercano al 6,2%, entonces bajar al 5,1% pareciera un mensaje positivo, pero lo cierto es que creo que podemos coincidir en que es un mensaje quizás poco creíble, porque justamente este año vamos a tener unas presiones todavía muy altas en el gasto. Nosotros, de hecho, en el equipo creemos que el gasto primario puede estar marcando un déficit cercano al 2,9% del PIB, un poco por encima, digamos, de lo que está diciendo el Ministerio de Hacienda con esta entrega, que está más cerca del 2,1%. Nosotros creemos que va a ser mucho más alto, en línea con la tendencia de ejecución y con el presupuesto general de la Nación, que fue aprobado el año pasado, recuerden, 547 billones de pesos. Entonces, por un lado, vamos a tener presiones todavía muy altas en términos de gasto, pero por otro lado, quizás el pago de intereses, que el año pasado dio un respiro para el balance fiscal y permitió que quizás el balance no fuera de más allá de 8%, sino de 6,4% del PIB, que fue la cifra de cierre del 2025, pues este año ya no va a ser un alivio tan poderoso para contener la apertura del déficit. Entonces nosotros creemos que ese 5,1% del PIB del balance fiscal quizás es muy optimista, por decir lo menos. Creemos más en un 7% del PIB de desbalance fiscal para este año, teniendo en cuenta que los intereses muy probablemente van a ascender a 4% del PIB, 4,1% del PIB y no 3% como el Ministerio de Hacienda lo está haciendo. En general es un mensaje que sigue revelando la misma información, que no cambia mucho el panorama frente a lo que sabíamos en los últimos 2 o 3 meses, pero que además confirma que las señales fiscales van a seguir inmersas en una neblina de incertidumbre, porque estas cuentas que nos reveló hoy por hoy el Ministerio de Hacienda, pues no tienen ningún cálculo ni del conflicto en Medio Oriente, pero además tampoco tienen un cálculo de lo que van a ser los impuestos y esos decretos por emergencia económica y social que declaró justamente el gobierno hace un par de meses, que es uno de los focos más grandes de incertidumbre que vamos a tener este año, y que pues esta entrega se esperaba que los disipara un poco, pero al no incluirlos, pues digamos que nos sigue dejando con la misma información. Pues, doctor José Luis Mojica, gracias por compartirnos su análisis sobre todos estos temas tan preocupantes, a veces un poco densos para el ciudadano de a pie, pero que con la ayuda de ustedes podemos comprenderlos mejor. Estaremos muy pendientes de qué pasa con este plan financiero, pero también con las perspectivas, las proyecciones que van a presentar ustedes la próxima semana. Muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos. Por supuesto, Henry, un saludo. Hasta luego. Muchísimas gracias desde Bancolombia. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos espere datos que lo van a sorprender sobre la Estación Espacial Internacional. Ya nos vemos. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. El gas de cilindro o gas licuado de petróleo, como realmente se llama, sigue siendo un actor clave de la canasta energética del país. Cada vez más colombianos se sirven de este combustible, el gas propano. Por eso mi invitado es el doctor Alejandro Martínez, presidente de Gasnova. Doctor Martínez, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Henry, muchas gracias por invitarme. Ustedes realizaron hoy un foro presentando cifras, balances del sector. Hoy día, este tipo de combustible, el que conocemos como gas de cilindro, ¿a qué tantos municipios, a qué tantos colombianos está llegando ya? Estamos en el 98% de los municipios del país y se trata de 12 millones de personas, Henry. ¿Y eso significa, doctor, cuántos hogares y qué tanto crecimiento, por ejemplo, frente a los últimos años? Estamos hablando de más de 3 millones de hogares
y en los últimos años hemos crecido en promedio anual más del 4%. El año pasado crecimos el 7,6%, básicamente por un crecimiento importante que se viene dando desde el 2023 en el sector industrial y comercial, que ha aumentado su consumo por más abastecimiento. Entonces se encuentra en el GLP un sustituto que es un combustible limpio y además competitivo. Cuando hablamos de competitividad, precisamente estamos hablando de que los precios, por ejemplo, tienen un buen comportamiento, están, digamos, al alcance de las personas, por ejemplo, de hogares bajos, que son los que muchas veces consumen este tipo de combustible. Sí, el precio del GLP se ha mantenido estable desde hace varios años. Y lo que las agencias internacionales y los analistas prevén es que en los próximos 2 o 3 años se mantendrán también estables. Entonces, digamos que son muy buenas noticias en la medida en que Colombia viene utilizando precios internacionales en este mercado desde hace varios años. Entonces, allí nos esperan sorpresas y tenemos unos precios que son competitivos. Por eso se ha aumentado tanto el consumo en el país. Doctor, en los últimos años se ha hablado mucho de que se están aumentando las importaciones de gas para el caso digamos, del gas domiciliario, para el caso de la industria, para el caso incluso de las plantas termoeléctricas. En el caso del gas propano, ¿todo es producido en Colombia o también hay que importar? Y si se importa una parte, ¿por qué no nos pegan tanto las tarifas, los precios más elevados como si le pega al gas domiciliario? Sí, es que, como le explicaba Henry, desde hace muchos años que Ecopetrol era el principal suministrador de GLP en el país, la CREC le reguló el precio y el precio que le puso es el precio de los Estados Unidos, o sea, el precio internacional. Entonces, el mercado del GLP ha venido acostumbrado desde hace años al precio internacional. Entonces, en la medida en que ahora toca importar más, porque nos está tocando importar más, es que no se les olvide, Henry y televidentes, que desde hace por lo menos una década, Ecopetrol ha informado que los campos de Cusiana y Cupiagua eh, iban a declinar como en efecto sucedió la producción. Entonces, en la medida en que la producción de esos campos de gas natural declinan, como el GLP sale del tratamiento del gas natural, pues también ha declinado la oferta nacional. Entonces, hemos tenido en efecto que aumentar las importaciones, pero como ya veníamos acostumbrados al precio internacional en el mercado en Colombia, digamos, el aumento del costo, que es el aumento del costo de transporte, no ha pegado tan duro como en el gas natural. El problema del gas natural que se está enfrentando el país es que pues veníamos acostumbrados a un precio que se formaba localmente en el país. Ahora que toca importar, pues el precio internacional es 3 veces mucho más alto. Y eso ha llevado a que se acerque al precio del GLP. Entonces el GLP está competitivo, es muy competitivo y las compañías distribuidoras de GLP ya han anticipado desde el año 2017 a esta situación. Entonces, desde 2017 han invertido en ampliar la capacidad de los puertos de importación de GLP. Entonces, estamos pudiendo atender el mercado con esa disminución de oferta nacional y ahora con el incremento de la oferta, perdón, de la demanda, del consumo del sector industrial y comercial, esa infraestructura está dando abasto para que haya un suministro confiable, oportuno y suficiente. ¿Hay todavía, doctor Martínez, en el país, digamos, un buen espacio para crecer este sector? ¿Hay todavía empresas que quieren invertir, que quieren de pronto ir a a nuevas zonas del país donde de pronto todavía no son fuertes con el GLP? Claro, fíjese, en este momento hay dos proyectos grandes en Cartagena de inversión en infraestructura portuaria. Uno en el actual puerto de Luquianos, que ya terminó las fases 1 y 2 de ampliación y empezó a funcionar desde el año pasado. Y el otro es en Puerto Bahía, que arranca con una operación temprana ahora en el 2026 y ya operación completa en el 2027, apostándole a que va a aumentar el consumo de GLP en el país y que va a aumentar de una forma importante. Y ya lo hemos visto. El año pasado el consumo del GLP subió en un 7,6 y en el sector industrial y comercial subió más del 16%. Y tratándose de un combustible limpio, un combustible que ha sido
clasificado a nivel mundial como un combustible de transición energética por ser limpio. Pues eso enriquece mucho la canasta energética de Colombia. Entonces le estamos apostando que vamos a tener un buen crecimiento. Doctor Martínez, hasta hace unos meses venían ustedes reclamando del gobierno más atención para que hiciera los giros correspondientes a los subsidios que las familias reciben cuando compran este tipo de combustible. La deuda ya era un poco abultada. ¿Cómo les fue al fin con eso? ¿El gobierno giró esos dineros o todavía no los ha girado y antes está creciendo esa deuda del gobierno con las empresas? Henry, en cilindros acaban de salir las resoluciones, esperamos que de octubre y noviembre del año pasado, esperamos que el gobierno las pague ahora antes de que finalice el mes de marzo, pero en redes sí está muy atrasado. Sabemos que el gobierno está haciendo su mejor esfuerzo para lograr desatrasarse en esa deuda que le generan unos problemas de flujo de caja muy grandes a las empresas. Pues doctor Martínez, esperamos entonces que siga avanzando este sector en Colombia, un sector muy importante, un sector que además tiene un componente social muy grande, toda vez que precisamente donde no llegan las redes del gas domiciliario, como pasa en las grandes ciudades, pues en el campo la mejor opción que tienen muchos hogares colombianos es justamente cocinar con este tipo de combustible, el gas propano. Así que muchas gracias por contarnos del balance, de las perspectivas para este año y seguiremos pendientes de su sector. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias por invitarme. Claro que sí, doctor Martínez, y vamos a pasar a otros temas muy importantes también, noticias de hoy en Colombia, porque el gobierno y los bancos llegaron a un acuerdo que evita la imposición de inversiones forzosas. Las entidades financieras se comprometieron a entregar casi 2 millones de préstamos en condiciones favorables de plazo, tasa y periodos de gracia. Esos créditos beneficiarán principalmente a afectados por la ola invernal en 8 departamentos que están hoy cubiertos por la emergencia económica. Esto dijeron el ministro de Hacienda y el presidente de Asobancaria tras la firma de este acuerdo. Hemos encontrado un camino distinto al de las inversiones forzosas, que es el de establecer un acuerdo con el sistema financiero para lograr esa intervención del aparato financiero en estas zonas afectadas. Este paquete se divide en dos verticales. La primera de ellas son los alivios, el corto plazo, el ya, y la segunda es cuáles son los créditos que se van a entregar en los próximos 12 meses. Y un fallo judicial amplía la protección a las personas que sufren de acoso laboral. Los trabajadores que no tengan una contratación directa con el empleador también deberán ser protegidos. Siempre se ha pensado que el acoso laboral se da cuando la víctima y el victimario tienen un contrato directo en una empresa. Sin embargo, un fallo de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia señaló que así se trate de un contratista que presta un servicio temporal o cumple una determinada labor, tiene derecho a invocar protección. La enseñanza más importante que deja esta sentencia es, insisto, que el acoso laboral no depende únicamente de la existencia de un contrato formal entre la víctima y quien ejerce la conducta. Lo verdaderamente importante es la posición de poder que esa persona tenga dentro del entorno laboral. Pero además reafirma que las denuncias por acoso laboral están protegidas por la ley y que despedir a un trabajador poco después de presentar una queja puede interpretarse como una represalia, con consecuencias jurídicas para el empleador. La Corte señala en su fallo que no se puede despedir o excluir a un trabajador tercerizado cuando denuncia el acoso laboral. La ley establece que cuando un trabajador presenta una queja por acoso laboral, no puede ser despedido dentro de los 6 meses siguientes, salvo que el empleador demuestre una causa objetiva distinta. En este particular asunto sucedió todo lo contrario. El trabajador fue despedido menos de un mes después de haber presentado la queja. La empresa se defiende diciendo que el contrato terminó porque había finalizado la obra para la cual el trabajador fue contratado. Pero las pruebas del expediente mostraron que las labores continuaron. Y ojo, porque las consecuencias también pueden ser monetarias. Pues fíjese que la ley 1010 del 2006 establece unas consecuencias, pero una en particular que afecta mucho porque afecta mucho el bolsillo, es el reintegro y el pago de salarios y prestaciones
con todas el pago del salario y prestaciones durante todo ese periodo que se produjo el despido y que ese trabajador quedó prácticamente desamparado y en la calle. Imagínese esa sanción tan fuerte que trae la ley. Dice la Corte que más allá de los contratos, lo que los jueces deben tener en cuenta de ahora en adelante es que el acoso puede provenir de cualquier persona que ejerza poder o autoridad. En Colombia hay más celulares que habitantes y en estos dispositivos se concentra mucha información sensible de la gente. Eso también atrae a los delincuentes que buscan acceder y robar cuentas bancarias o realizar transacciones fraudulentas. Expertos explicaron cómo proteger su información. Tenemos toda la información en el celular, entonces pues el Apple Pay, las tarjetas, los bancos, las billeteras digitales de hoy en día. Si te llegan a robar el celular, pues tienen la contraseña de todo lo que tú tienes. Tener la vida aquí en el celular, aplicaciones bancarias, billeteras digitales, información personal puede ser práctico, pero también nos deja vulnerables ante los delincuentes cuando nos roban el celular. ¿Cómo prevenir esto? ¿Qué hacer? Profesor Emanuel, ¿qué es lo primero que debo tener en cuenta para no ser tan vulnerable con mi información? El primer paso es configurando un dispositivo en remoto, un segundo dispositivo. En este caso puede ser el computador del hogar, el computador de la casa o un dispositivo externo. O también con el banco, alertarlo para que verifique y sobre todo configure este tipo de transacciones sospechosas en horarios no deseados. ¿Qué pasa, profesor, cuando me piden o me obligan a poner mi Face ID y prácticamente ahí acceden a toda mi información? Evitar rotundamente solamente configurar un solo medio de autenticación, solamente el Face ID, y en este caso se restrinja también la configuración solamente del Face ID a una cuenta de correo o a un segundo factor de autenticación. Hoy el consejo es no descuide el celular porque ahí está toda su información valiosa. Se recomienda configurar las aplicaciones bancarias. En distintos bancos yo puedo manejar los topes que me puedo gastar día a día, mes a mes, etcétera. Otra cosa que también podría llegar a hacer es que en algunas tarjetas, por ejemplo de crédito principalmente, yo puedo controlar mi cupo. Es decir, yo puedo tener una tarjeta con 10 millones de pesos, pero yo bajo mi cupo a 1 millón de pesos. Entonces, así me lo roben, realmente no pueden acceder a todo mi cupo. También puede optar por poner en una carpeta oculta las aplicaciones con la información más delicada y poner una clave de acceso más el Face ID como requisitos para ingresar y así evitar que los delincuentes puedan entrar fácilmente y hacer de las suyas. Oiga, sí. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Tal vez usted no lo sabía, pero la Estación Espacial Internacional, que orbita permanentemente a nuestro planeta, es el objeto más costoso construido por la humanidad. Costó 120.000 millones de dólares. Además, mide 109 metros de largo, lo que la convierte también en el objeto más grande que orbita la Tierra. Su velocidad de desplazamiento es de 8 kilómetros por segundo. Lleva más de 26 años habitada de forma permanente y sus astronautas ven 16 amaneceres diarios. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.